Muy bien, hermanos amados. Quiero hablarles acerca de un tema muy interesante el día de hoy. Lo titulé Un odre nuevo. Un odre nuevo. Es algo muy importante el tema. Un odre nuevo. ¿Qué es un odre? Era un recipiente donde se cargaba el vino, donde se ponía el vino. Un odre era un recipiente con piel de cabra, lo hacían en aquel entonces. Pero al hablar del odre nuevo, estamos hablando ahora sí que la Biblia se está refiriendo al odre como la persona, como a los humanos, a las personas. Entonces, el vino se refiere a Cristo y su obra y su palabra, ¿va? Pero vamos a ir viendo un poquito más de esto, vamos a ir avanzando y vamos a ver lo que dice la palabra en el Evangelio de Marcos, Evangelio según San Marcos, por favor. Capítulo 2, versículo 18. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el odre nuevo. ¿Qué dice? Entonces vinieron a él los saduceos, que le dicen que no hay resurrección. Marcos 2. ¿Dije 2 o 12? Dije 2, ¿verdad? 2:18, sí, es 2:18. No me sonó esa escritura, ¿verdad? Y los discípulos de Juan y de los fariseos. ¿Discípulos de quién? De Juan y de los fariseos ayunaban. ¿A cuánto les gusta ayunar? Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Hay un problema, ¿no? Pues son comelones y no se la pasan de comelones nomás, ¿verdad? Bueno, aquí hay una situación. ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunaban? Y vinieron a él y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Eso será ¿cómo podemos ver eso? ¿Como un reproche? ¿Como un señalamiento? Es que nosotros sí ayunamos, ¿no? Los discípulos de Juan y los fariseos también ayunaban. ¿Y por qué tus discípulos no ayunan? O sea, no es justo, ¿no? ¿Cuántos saben que el ayuno es secreto, hermano? No quiero hablar del ayuno, pero el ayuno es algo entre tú y Dios. Y es algo que no debes de manifestar. Si vas a ayunar, pues qué bueno. No tienes que poner una cara así de hambre o de tristeza, ¿verdad? O de aflicción. Y decirle a todo el mundo: estoy ayunando, ¿no? No se trata de eso, es algo entre tú y Dios, ¿sí? ¿Y qué dice el 19, por favor? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están en bodas ayunar mientras están con el esposo? Wow, qué respuesta, ¿no? Ellos están en bodas, están con el esposo, están conmigo, vaya. Ahora sí que el Señor les sacó la charolota, ¿no? Así, ¿sabes qué? Están conmigo, no pasa nada. Ellos son VIPs, ¿no? Ellos son de los buenos. Eso lo quiso decir el Señor, ¿verdad? Al traducir el idioma de hoy. Mientras están con el esposo, entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Están de fiesta, están conmigo, no pasa nada. Pero aquí hay un reproche, aquí hay una queja, aquí hay una inquietud, aquí hay una inconformidad, ¿verdad? Es lo que alcanzamos a ver. ¿Y qué dice? ¿Qué más dice, por favor? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días, ¿qué dice? Ayunarán. Se les va a acabar esta fiesta, ¿verdad?, que tienen conmigo, pero van a ayunar. 21, por favor. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y lo hace ¿qué? O peor, la rotura. No vas a parchar, ¿verdad?, un vestido viejo con tela nueva. ¿Por qué? Porque se va a romper más, ¿verdad? Entonces, es lo que dice ahí. Pero vamos a ver el siguiente. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Ahora sí que el vino nuevo, ¿qué pasaba? Hablando literalmente del odre, que les decía que es un recipiente de hecho de piel de cabra, cuando tenía el vino nuevo o el vino limpio, el vino nuevo no fermentado, se metía en este odre, y el vino mismo al fermentarse produce gases y produce muchas cosas, ¿verdad?,
que hacen que el cuero o la piel de ese odre se estire. Entonces cuando se estira, pues ya es un odre ya usado, un odre ya viejo, ¿verdad? Pero ahí se queda el vino, ¿verdad? El vino. Pero si tú agarras ese odre, quitas el vino fermentado, el vino viejo, y le echas vino nuevo, lo que va a hacer es romper el odre. ¿Por qué? Porque ya no va a haber más para dónde estirarse. El odre ya está lo suficientemente estirado y se va a romper y se va a perder ¿qué? Tanto el odre como el ¿qué? Como el vino. Entonces aquí nos está hablando de que el odre viejo no puede llevar vino nuevo, porque el vino nuevo, no fermentado, ¿qué pasa? Lo estira, ¿sí? Y ya no hay forma de estirarse. ¿Y qué pasa? Se rompe y se quiebra el odre. Entonces, hermanos amados, cuando hablamos de un odre, hablamos de una persona. El Señor está hablando de personas, está hablando de personajes y personas. Está hablando de lo que Él viene a contestarles a los fariseos. Les dice, mira, hay una realidad en todo esto. Ellos están conmigo, ellos están celebrándome a mí, están de fiesta, y ellos no tienen por qué ayunar, porque yo estoy con ellos. Ahora sí, pero va a llegar el día en que se los va a ser quitado y ellos tendrán que ayunar, ¿sí? Entonces ellos, los fariseos, no entendían eso. ¿Pero por qué, hermanos? Porque desde el principio Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Él. Déjenme explicarle esto. Lo hizo a imagen y semejanza, y el hombre fue imagen de Dios, semejanza divina de Dios. ¿Le dio qué? Creó todas las cosas en 7 días el Señor, 6 días trabajó, 1 día descansó, y entre ellos creó al hombre, y todo lo puso bajo el dominio del hombre, bajo la autoridad del hombre. El hombre se le da instrucciones de cómo debe llevar el huerto, el jardín del Edén, pero el hombre ¿qué hace? Falla y se esconde de Dios porque peca delante de Dios deliberadamente y hace precisamente lo que Dios le dijo que no hiciera. Entonces el hombre es destituido de la gloria de Dios y la paga el pecado, ¿qué es? Muerte. El hombre literalmente muere, hablando espiritualmente. No muere en vida hasta que muere en vida, hasta que su cuerpo muere, pues, deja de tener vida. Pero, ¿qué pasó? Ya nació la primera generación, que fueron Caín y Abel, y el hombre nació con otra mentalidad ya, porque nació con el pecado de sus propios padres que cometieron dentro del huerto del Edén. Entonces nacen en el pecado, nacen con la envidia, nacen con la soberbia, nacen con todo esto. ¿Y qué pasa? Caín viene, presenta su ofrenda delante de Dios. Abel viene, presenta su ofrenda delante de Dios. Dios se agrada de la ofrenda ¿de quién? De Abel, pero se desagrada de la ofrenda de Caín. ¿Y qué pasó entonces, hermanos? Entonces la envidia, la soberbia hace que Caín mate a su hermano, peque contra su hermano, y empieza el mal en toda la tierra. Empieza a dispersarse el mal por toda la tierra. ¿Qué pasa? El hombre quiere ser más grande, quiere ser más importante. Tiene ansias de poder, de querer ser importante entre los demás hombres, ¿verdad? Entonces empieza todo el proceso hasta que el capítulo 6 de Génesis viene, que el hombre lo único que tenía en su corazón era ¿qué? El mal. El mal solo había en su corazón, y Dios decide ¿qué? Traer un diluvio y acabar con toda la humanidad, con toda la creación, con todo lo creado, a excepción de Noé y su familia y los animales que metió en el arca. Pero sucede que cuando esto pasa, hermanos, el hombre muere, pero el hombre se vuelve a reproducir otra vez en Noé y sus 3 hijos, y sus 3 nueras. Se vuelven a reproducir los hombres, pero vuelven a nacer ¿cómo? Con el origen del pecado. ¿Sí? El origen del pecado. El pecado vino y traspasó la línea de muerte, de pecado, a través de sus hijos. Todos lo tenían, ¿verdad? Pero Cam fue el que fue y dispersó todo esto, precisamente, y qué casualidad, sobre la tierra de Canaán, que era donde Dios iba a prometer esa tierra. ¿A quién? A su pueblo, la tierra que fluye leche y miel. Se encargó el diablo de contaminar esa tierra a través de Cam, que es Canaán. No quiero meterme mucho en eso, pero bueno, en fin. El caso es que el hombre empieza a buscar a Dios a su manera. Viene la Torre de Babel, ¿y qué pasa? El hombre dice, hay hombres que nacen con ese deseo de poder, de dominio, de querer ser más que los otros, o querer ser como Dios también, que dice, vamos a construir una torre, ¿sí? Y la vamos a construir hasta arriba, hasta el cielo, hasta la cúspide, hasta el cielo. ¿Por qué? Porque el hombre quería ser como Dios y no se le permitió tampoco. Quiso ser como Dios, quiso ser grande como Dios. Y fíjate cuál es la intención de estos hombres. Vamos al Génesis rapidito. Quiero leerles algo rápido para que entendamos la escritura y entendamos todo el proceso de esta predicación.
Génesis 11, por favor. Génesis capítulo 11, verso 3. ¿Cuánto estamos entendiendo hasta aquí esta pequeña reseña histórica? 11:3. Vamos a aprender mucho esta mañana. Y se dijeron unos a otros, vamos y hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de la mezcla. ¿Y qué pasó? Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue ¿a dónde? Al cielo. Y hagámonos ¿de qué? De un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. O sea, ¿qué querían? Primeramente querían ser y tener la altura de Dios, del cielo. Segundo, querían hacerse de un nombre, hacerse de una fama, de un testimonio, ahora sí que de un modelo de autoridad sobre los seres humanos. ¿Qué pasa Dios? Dios dice, esto no está bien. ¿Qué pasa? Dios desciende del cielo y ¿qué hace? Viene y les confunde las lenguas. Viene y les da lenguajes porque todos querían congregarse en un cierto lugar. Un hombre salió más vivo que los demás y dice, yo voy a ser el jefe aquí, yo voy a hacer todo esto aquí, me voy a subir hasta allá arriba para estar como Dios, como si fuera Dios. Y dije, Dios, no, Señor, vamos, descendamos y bajémoslo al lugar que les corresponde. Ese es el pecado, cuando se manifiesta el pecado. ¿Quién quiere ser el primero entre nosotros? El servidor de todos, ¿no dice así la Biblia? Entonces, él solo quería ¿qué? Ser grande, ser de un hombre de renombre, de nombre. ¿Para qué? Para cuando fueran dispersados, él siguiera ¿qué? Gobernando sobre la tierra en aquel entonces. Entonces viene la Torre de Babel y ¿qué pasa? El Señor desciende, les confunde las lenguas y los dispersa por todos lados. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, ¿qué sucede? Cada quien quería hacer su propia religión. En los tiempos pasados, antiguos, cada quien decía, no, pues la lluvia nos da agua para sobrevivir, pues vamos adorando a la lluvia. Vamos adorando al sol, vamos adorando a la luna, vamos adorando, y quieren adorar a todo. Porque el hombre nació con alma, cuerpo y espíritu. El alma y el cuerpo es la personalidad y el cuerpo es el que le da el envase del alma, donde habita el cuerpo, dentro de él habita el alma, perdón. Entonces, hermanos, ¿qué más sigue aquí todavía? El espíritu del hombre siempre quiso buscar a Dios y siempre quiso buscar de Dios, el espíritu humano. Entonces, por eso dijeron, querían ser como Dios todos. Pero Dios levanta un hombre llamado Abraham, un hombre justo, un hombre derecho, un hombre que era bueno. Lo levanta y sobre su genética de él, hablando humanamente, levanta una nación. ¿Qué fue esa nación? Esa nación fue la nación de Israel. La levanta con principios, con una ley de Moisés, con principios, con valores, y les habla y se manifiesta a ellos como el Dios verdadero, como el único Dios único y verdadero. Ahora sí que viene, hasta que viene Jesús y viene y establece y acomoda todo, ¿sí? Pero ¿qué pasó, hermanos? Antes de que viniera Jesús, 200 años antes, sale una secta o un grupo religioso del judaísmo que se llamaba el fariseísmo o los fariseos, 200 años antes. Y este grupo de los fariseos, hermanos, lo conocemos en el Nuevo Testamento, en la Biblia, en los Evangelios. Este grupo de fariseos era un grupo estricto, muy estricto en la palabra. Llevaban la palabra, tal vez empezaron bien, pero terminaron mal, ¿verdad? Terminaron mal porque fueron los que le entregaron al Señor, fueron los que prácticamente lo crucificaron, lo mataron al Señor. ¿Por qué? Porque este grupo que si alguna vez estuvo bien, terminó mal. ¿Por qué? Porque el hombre siempre tiende a aumentar y echar a perder lo que Dios hace. ¿Cómo ven? Siempre tendemos a hacer las cosas mal. Y si no tienes a alguien que te esté vigilando, que te esté regulando, que te esté dirigiendo, lleno de Dios, lleno del Espíritu, entonces ¿qué pasa, hermanos? Terminamos creyendo o terminamos desacomodando las cosas que son de Dios. Entonces los fariseos eran tan estrictos que empezaron a mover todos los mandamientos de Dios y los convirtieron en dogmas de Dios, y los dogmas los hicieron como verdaderos mandamientos, cambios que había. Por ejemplo, eran muy estrictos, eran rígidos, eran muy tajantes. Por ejemplo, había un día de reposo que era parte de la ley de Moisés, pero cuando Jesús sanaba en un día de reposo, pues el día de reposo es para descansar. Sí sabemos, pero Jesús venía a hacer ¿qué? Un bien en el día de reposo, y por eso lo querían asesinar a Jesús, porque no violaba el día de reposo. Pero Jesús decía, el día de reposo es mío, dice.
O sea, es mi día en que yo hago mis buenas obras, en que yo hago todo lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué pasaba, hermanos? Pero ellos no entendían eso. Hay una realidad en todo esto que el Señor dice, por ejemplo, en Oseas capítulo 6, versículo 6, ¿sí? Algo que no entendía el hombre, y creo que lo tenemos que entender nosotros también. Estamos captando la idea, hermano, de todo esto. Porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que ¿qué? Más que holocaustos. ¿Entendemos esa escritura? Misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué es más entonces? ¿La misericordia y el conocimiento de Dios o los sacrificios y los holocaustos que le pudieran hacer? ¿Por qué? Porque Dios nunca deja de ser un Dios misericordioso y bueno. Dice Dios, tú podrás darme todos los holocaustos que quieras, pero ¿sabes una cosa? Si tú no entiendes que la misericordia y el sacrificio es más que la misericordia es más que el sacrificio, dice. Entonces, y que el que conozcan y tengan conocimiento de mí es más importante que cualquier otra cosa. El que me conozcan, el que sepan quién soy, tengan conocimiento de mí. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Llegan los fariseos y empiezan a hacer todo tipo de dogmas de hombres y los convierten como si fueran, ahora sí que como el corbán, vaya, que era que el hijo tenía la obligación, según la ley, de apoyar a sus padres y a su madre, de darles todo el sustento. ¿Y qué pasó? Los fariseos decían, bueno, si tú das una ofrenda a nosotros, a la secta de ellos, ¿verdad? Entonces eso te puede invalidar esa ley que había a proveer a los padres. Entonces esa ley la convirtieron ellos como en un dogma, pero lo acomodaron ¿para qué? Para preferencia y algo que a ellos les beneficiaba. Entonces, mis amados, todo esto sucedió y vienen los fariseos y le hacen la vida imposible a Jesús. ¿Por qué estoy yéndome en esta historia, en todo este historial? Porque quiero llegar a algo y quiero llegar a donde podamos entender bien lo que estamos hablando el día de hoy. Dice que en Mateo 23, hermanos, Mateo 23, 13, ¿sí? ¿Qué dice, por favor? Mateo 23, 13. Jesús confronta a los fariseos y les dice sus verdades. Les dice todas sus verdades el Señor. Y les dice, más hay de vosotros, escribas y qué, y fariseos, ¿y cómo los llama? Hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni entran los que están entrando, ni dejas entrar a los que están entrando, les dice. Ahora sí que con todos sus dogmas, con toda su rigidez, con todos sus mandamientos que ustedes mismos han formado y han dado a los hombres, les ponen el pie en el cuello a los hombres, ¿y qué pasa? Y ni tú entras ni dejas entrar a los demás. O sea, ¿y qué dice el Señor? Misericordia y sacrificio no quiero, sino quiero que tengan conocimiento, quiero que tengan misericordia, perdón. Olvídense de los sacrificios, de los holocaustos, quiero que sean misericordiosos con la gente. Quiero que entiendan que Dios es un Dios ¿de qué? De amor, de misericordia, de compasión. Entonces cerráis el reino de los cielos a los que quieren entrar y ni ustedes entran ni dejan entrar a los que quieran. ¿Qué dice el siguiente, por favor? Hay de vosotros, escribas y fariseos, que provocáis ¿qué? ¿Devoráis las casas de quién? De las viudas. Y si se fijan y siguen adelante en la escritura, vienen muchos calificativos que les dan a esa secta de los fariseos. Les dicen que eran devoradores de casas de viudas, que eran ciegos, dice más adelante, no puedo leerlo todo, no quiero meterme mucho en eso. Eran ciegos, guías de ciegos. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Qué más pasó? Ciegos, guías de ciegos, no entran ustedes ni tampoco dejan entrar a los que quieren entrar. ¿Sí? Precisamente eso hace la doctrina cuando una doctrina es adulterada, hermanos. Y eso se le llama legalismo, se le llama religiosidad, ¿verdad? Hay mucha religiosidad dentro de la iglesia que viene y cambia todo, que viene y cambia los mandamientos de santidad de Dios por mandamientos de hombre. Por ejemplo, la vestimenta dentro de las iglesias. Claro que hay que venir todos en orden y decentemente, por supuesto, ¿verdad? Pero que si no traes un gorrito, que si traes el gorrito, que si traes esto, que si traes el velo, que si traes aquello. O sea, yo con todo respeto digo esto, no estoy criticando a nadie. Cada quien puede vestirse y traer lo que usted quiera. Usted puede traer su velito si quiere, no hay problema, nadie le va a decir nada. Puede traer su falda, también nadie le va a decir nada. Puede traer su pantalón, nadie le va a decir nada. Pero venga decentemente, obviamente, ¿verdad? Entonces, esos son dogmas de hombres, eso es religiosidad, hermanos.
Esas son formas de no entender la palabra que Dios dice. Yo no veo lo de afuera, sino veo ¿qué? Lo de adentro. Por eso el Señor les llamaba como sepulcros ¿qué? Blanqueados, porque por fuera es una cosa y por dentro están llenos de podredumbre. Entonces, eso era lo que Jesús peleaba con estos fariseos. Y peleaba con ellos. ¿Por qué? Por eso vienen y les dice, los discípulos de Juan ayunan y los fariseos también ayunan, porque acostumbraban a ayunar 2 veces a la semana. ¿Y qué pasa aquí entonces? Pasa que Jesús les dice, hey, ellos están conmigo, están en fiesta, el novio está aquí con ellos, el esposo, pero va a llegar el día en que me voy a ser quitado de ellos y entonces ellos se ayunarán. ¿Por qué? Porque nadie puede poner vino nuevo en un odre viejo. El odre viejo representa a los fariseos. ¿Sí? Todo esto se los dije para decirles que el odre viejo representa a los fariseos. Pero bueno, el odre viejo representa a los fariseos. ¿Por qué? Porque Cristo era el vino nuevo. Por eso tronaron los fariseos. Por eso explotaron los fariseos. Porque era una piel, un cuero ya estirado. Que cuando viene Cristo con un vino nuevo, con unas buenas nuevas de salvación, de paz, con una nueva doctrina, no una nueva doctrina, sino una doctrina renovada, una verdad que era presente para los tiempos de Cristo, ¿verdad? Entonces ellos ¿qué? Truenan y dicen, no, ¿cómo vienes a sanar el día de reposo? O sea, no se puede. Eso, ni siquiera puedes levantar tu cama o tender tu ropa o hacer algo. No pueden hacer nada. Nada puedes hacer el día de reposo, porque es considerado como una labor, como un trabajo. Vaya, nada se podía hacer. Entonces, hermanos amados, viene Cristo con su doctrina, con la doctrina de la salvación, de la misericordia, del amor, de la compasión, de la gracia, de todo lo que Él viene a enseñarnos. Y los fariseos ¿qué? Truenan y tronaron y derramaron el vino, derramaron ¿qué? Todo, hermanos. No pudieron lograr nada. ¿Por qué? Porque eran odres viejos. Odres ya viejos, ya no había nada en ellos. ¿Y qué pasó? No entendieron una verdad presente. ¿Qué es una verdad presente? Mire, vayamos con 2 de Pedro, capítulo 1, verso 12. Segunda de Pedro 1:11. ¿La tenemos? 1:12, por favor. 1:12, 12, disculpen. Ahí está. Por esto yo os dejaré de recordarnos siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, dice. No dejaré de recordarte estas cosas que ustedes ya saben, dice Pedro. Pero ¿para qué? Para que vosotros sepáis y estéis ¿qué? Confirmados en ¿qué? En la verdad presente. Cristo era una verdad presente. Escúcheme bien. Cristo era una verdad presente. ¿O no esperaban todos al Mesías? Los fariseos esperaban al Mesías, pregunto yo. Sí, pero esperaban que fuera de una forma que ellos mismos que se la imaginaron o la vivieron o la pudieron entender a su manera. Pero no entendían que Cristo no iba a venir como un general del ejército de Dios con una espada en la mano y acabar con el imperio romano que los tenía cautivos. Cristo vino ¿cómo? En un asno, en una mulita, en un pollino, y entra en un asnito manso y humilde, y entra a su tierra de Jerusalén y los salva y redime a su pueblo. Entonces, eso es lo que ellos no entendían. Miren, hermanos, hay más de 300 profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. 300 profecías mesiánicas que si las ves todas, exactamente todas esas 300 profecías que se habían dado desde el tiempo pasado, cientos de años antes de que Cristo viniera, viene el Nuevo Testamento y Cristo las llena y las cumple todas. Por eso no hay forma de decir que Cristo no es el Cristo, el Mesías, no es el Hijo de Dios, porque los profetas lo profetizaron durante todos los tiempos pasados y vinieron y se cumplieron ¿en quién? En Cristo. Ahora sí que todo estaba escrito de que nacería en Belén de Judá, de que nacería en un pesebre, todo acerca de Cristo estaba profetizado y se cumplió. Por eso sabemos que Cristo es el Mesías, es el Hijo del Dios viviente, es el Redentor, es el Salvador de la iglesia, es nuestro Señor y amo Jesucristo. Él es.
Entonces, todo esto, hermanos, 300 profecías, más de 300 profecías se cumplieron. Que resucitaría, que no dejaría su alma en el infierno, que esto, que todo se profetizó y todo se cumplió, mis amados. ¿Por qué? Porque así es como funciona el reino de Dios. Hay verdades presentes que necesitamos entenderlas. No son verdades presentes, no me refiero en sentido a que sean doctrinas nuevas. Me refiero a que sean cumplimientos de Dios en tiempo y en forma. Escúcheme bien. Por ejemplo, ¿quién profetizó que vendría el Espíritu Santo a la tierra? Joel. Póngame Joel 2:28, por favor. Joel 2:28, por favor. 2:28 de Joel, por favor. Y después de esto dice, derramaré de mi espíritu sobre ¿qué? Sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán ¿qué? Visiones. ¿Y qué más dice el 29, por favor? Y también sobre siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Eso fue escrito, tome nota, 850 años antes de que Cristo viniera. 850 años antes de que Cristo viniera. Eso fue escrito. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 2, por favor. Capítulo 2, verso 16, por favor. Hechos 2:16, por favor. ¿Y qué dice Hechos 2:16, mis amados? Cuando llegaron, 2:16, por favor, 2. Mas esto fue dicho ¿por quién? ¿Por qué? Porque salieron ellos del aposento alto, hablando en lenguas, hablando en otros idiomas, cosas tremendas empezaron a suceder ahí. Y dice, señores, ellos no están borrachos, no están embriagados, ¿están qué? Están siendo cumplimiento de una palabra profética que se tendría que cumplir. Y hoy se cumplió porque ha venido el Espíritu Santo sobre nosotros. Vea lo que dice. Vea lo que dice, hermanos. Esto fue dicho por el profeta Joel. ¿Qué dice? Pedro viene y 850 años después viene y nos dice esto. 17, por favor. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos ¿qué? Soñarán sueños. ¿Qué dice el 18, por favor? 18. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y ¿qué? Y profetizarán. Pero, perdón, ¿esto se cumplió o no se cumplió? Se cumple. ¿Se cumple sobre quién? Sobre los apóstoles, sobre la iglesia, sobre el aposento alto donde estaban todos unánimes juntos. Entonces, esta es una verdad que estaba escrita, pero en el día en que se cumple, es una verdad que se cumple ¿cuándo? Cuando Pedro se para y predica y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Es una verdad presente el día en aquel entonces. Era una verdad presente. Una verdad que estaba, ¿dónde? En espera, pero se convirtió en una verdad presente en el momento en que se da y se logra. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Tu vida tiene verdades presentes, tu vida tiene verdades presentes. Una de ellas es cuando vienes y conoces a Cristo. Una de ellas es cuando vienes y te entregas a Jesús. Que dice, Señor, tú viniste a mi vida y cambiaste mi vida. Y algunos se acuerdan hasta la fecha cuando fue, en qué acontecimiento, en qué situación. Y todos tienen un testimonio que decir. Ese fue un día de una verdad presente, que había estado, había sido una promesa que tal vez habían hecho a tu madre, a tu padre, a tu familia, de que tus hijos se convertirían, pero un día no sabías cuándo. Pero llega el día en que se cumple eso, y se cumple y se da una verdad presente que estaba ahí, pero todavía no se cumplía. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, la verdad presente es una verdad al día de hoy. Es una verdad que se está cumpliendo el día de hoy, ¿verdad? Pero necesitamos entender la verdad presente y comprenderla. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Muchas profecías, miles de profecías en la Biblia que van a tener un cumplimiento, pero cada una de ellas tiene ¿qué? Un tiempo, un espacio y una forma de qué se va a dar. Miren, vaya conmigo al libro de primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. ¿Cuánto estamos entendiendo hasta ahorita? Mire, fíjese lo que dice. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada, 1:10, de la gracia destinada para vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron. Fíjate lo que dice.
Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Isaías, por ejemplo, Isaías 53, 750 años antes, recibe la visión de la cruz y recibe toda la visión de la cruz y todo lo que sucedió en Cristo, toda la pasión de Cristo. Isaías la recibe, ¿sí? ¿Sabían qué es la pasión de Cristo? ¿Cuántos vieron la película La Pasión de Cristo? ¿Sabes de dónde salió esa pasión de Cristo? De los evangelios, obviamente. Pero ¿sabes dónde salió más detalle? De Isaías 53. Porque Isaías lo vio y lo describió, lo vio en visión y lo describió totalmente y lo puso en papel. Entonces viene, viene Isaías y recibe esa visión. Entonces es que ellos preguntaban a Dios y indagaban, inquirieron diligentemente e indagaron de esta salvación. ¿Qué era lo que indagaban? ¿Qué era lo que querían saber ellos? Los profetas, porque decían qué iba a pasar. O sea, ellos no lo entendían al 100%. ¿Qué dice el 11, por favor? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Quién sería ese personaje? O sea, ellos querían saber quién era el personaje el que estaba viendo en la visión él. ¿Sí? Que indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de ¿quién? De Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Para cuándo va a ser? Decían los profetas. ¿Cuándo va a suceder todo esto? ¿Cuándo va a pasar todo esto? Era una verdad que estaba escrita, estaba escondida, pero estaba por presentarse y ser presente en algún momento. Cuando viene Jesús, se cumple, y Jesús estaba ¿qué? En una verdad presente. Por eso sus discípulos no ayunaban, por eso sus discípulos estaban ¿de qué? Estaban de fiesta con el esposo, y por eso los discípulos de Juan y de los fariseos sí ayunaban. ¿Por qué? Porque tenían que ayunar. Pero ¿sabes una cosa? Dice, ellos están de fiesta porque yo soy una verdad presente, cumplida el día de hoy aquí, enfrente de ustedes. Por eso cuando Jesús se para, hermanos, en Lucas 4:18 se cumple la profecía de Isaías 61, donde dice que el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto Dios me ha ungido y me ha dado paz, libertad y paz. ¿Para qué? Para abrir las puertas de las cárceles y todo eso. Cuando viene Jesús y se para en la sinagoga, en el templo de los judíos, les lee esa escritura y les dice, señores, tengo noticias. Les lee Isaías 61, todo lo que dice, pero les tengo noticias. Hoy se cumple esa palabra y está delante de ustedes. Ese soy yo. Ese soy yo. Y lo quisieron apedrear, hermanos. Lo quisieron apedrear, lo quisieron sacar y aventar, arrojar por un despeñadero. ¿Y sabes qué hicieron? No pudieron. ¿Por qué? Porque era una verdad que se estaba cumpliendo, una verdad presente que no entendieron. ¿Por qué? Porque la soberbia del mismo fariseo, la soberbia del mismo hombre fariseo, pero que no quiso entenderla, no quiso recibirla. ¿Por qué? Porque ellos querían seguir teniendo autoridad, seguir teniendo dominio, control sobre la gente y sentirse grandes ellos. Pero Cristo no vino a pelear por eso. Cristo vino a ¿qué? A establecer su reino sobre la tierra. ¿Y qué pasó, hermanos? Lo tratan de ¿qué? De apedrear por lo que dijo, pero está diciendo simplemente que es una verdad presente para el día de hoy. Y sigue siendo una verdad presente porque Cristo sigue siendo Señor de su iglesia y sigue estando aquí en medio de nosotros. ¿Cuánto estamos captando la idea de todo esto? Muy interesante, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, así está el asunto. Así está el asunto, hermanos. La verdad presente. ¿Qué es la verdad presente? Es una verdad que requiere de un odre nuevo para que sea recibida y entendida. Porque un odre viejo no lo va a entender, no lo va a recibir. Un odre viejo se va a reventar. ¿Sí? Un odre viejo se va a reventar, hermanos. ¿Y qué va a pasar? Se va a derramar el vino y se va a reventar el odre. Por eso hay gente que no entiende todavía estas cosas. ¿Por qué? Porque son rígidos, porque son legalistas, porque son muy religiosos. Y la religiosidad, hermanos, viene a quitar la libertad que tenemos a los hijos de Dios. No es libertinaje, es libertad. Es libertad y paz en el Señor. No sé si me están captando la idea, hermanos. Por ejemplo, nosotros empezamos a tener muy temprano muchas manifestaciones de liberación muy fuertes, muy grandes, muy importantes. Y saben una cosa, la revelación de ese tiempo para nosotros era que la liberación era para los cristianos y no para los no cristianos. Entonces nosotros llegamos hace 20 y tantos años, llegamos con nuestros maestros de escuela bíblica, de instituto bíblico, y les dijimos, estamos teniendo este tipo de situaciones. Lo primero que dijeron, están en pecado.
Lo primero que nos dijeron, están en pecado. ¿Por qué? Porque un cristiano no puede tener demonios, no puede estar infectado con demonios. Y eso fue. Y empezamos a tener manifestaciones con gente cristiana consagrada a Dios. Pero nos empezamos a dar cuenta que la gente necesitaba liberación tal vez del pasado que venía arrastrando, de las cosas que venía arrastrando desde atrás. Y nos empezamos a dar cuenta que había maldiciones generacionales, ancestrales. Nos empezamos a dar cuenta que había todo tipo de brujos, de hechizos, de situaciones de ese tipo, todo tipo de satanismo, situaciones de todo ese tipo de cosas. Y en cristianos que alguna vez se dedicaron al ocultismo, que tal vez ya no, ¿verdad? Pero obviamente, estaban infectados de demonios. Y tuvimos manifestaciones día y noche por años, por un año, más de 1 año y medio, 2 años. ¿Y qué pasó, hermanos? Sucedió que los maestros, ¿verdad?, nos decían, ustedes no puede haber otra forma, no eran malos con nosotros, ¿verdad?, pero nos decían, no puede haber otra razón sino que ustedes están en pecado y no están haciendo las cosas bien. Hermanos, seguimos así porque el Espíritu Santo nos enseñó muchas cosas muy importantes, pero llegó el momento en que nosotros empezamos a hablar de esa verdad presente que siempre había sido en la Biblia, que siempre había estado, porque Jesús, tercera parte de los milagros que hizo fueron ¿qué? Liberaciones. Entonces es algo que estaba oculto, que estaba cerrado, pero una verdad presente que tenía que manifestarse en un tiempo preciso, y Dios levantaba a la gente que tenía que manifestar esa verdad presente. ¿Para qué? Para que surgiera. Pero en un principio, ¿qué fue? La gente se opuso, los ministros se opusieron, los pastores se opusieron, las autoridades espirituales se opusieron. ¿Por qué? Porque no la entendían, hermanos. Y la rechazaron. Y cuando no entendemos algo, suele ser, ¿qué? Rechazado. Suele ser rechazado. ¿Y qué pasó? Pues años después o meses después, nosotros mismos fuimos los que enseñamos ¿a quién? A muchísimas iglesias de la ciudad en cuestión de liberación y guerra espiritual. Y ahorita hay muchas iglesias aquí en Tijuana que ministran la liberación, la guerra espiritual y la sanidad interior. ¿Por qué? Porque una verdad presente surgió que no fue aceptada en su momento, pero un tiempo después fue aceptada y fue traída a la gente, y la gente al pueblo de Dios, a los ministros, ministerios, y después fue dispersada por la ciudad. Y en esta ciudad se lleva a cabo la liberación a toda persona, cristiana o no cristiana. ¿Por qué? Porque es una verdad presente que vino y resurgió en su momento y se esparció a lo que Dios quería hacer. ¿Sí estamos entendiendo? Porque siendo una iglesia pequeña, una iglesia en aquel entonces, ¿verdad?, de 70 personas, 60 personas, hicimos un evento en el auditorio y invitamos a muchas iglesias, pero las preparamos con mucha anticipación en liberación y en guerra espiritual. ¿Y qué pasó? Fue todo un éxito. ¿Por qué? Porque Dios trajo y estableció la liberación en la ciudad de Tijuana. ¿Me explico? Pero una verdad presente que tenía que darse. ¿Cuándo? Cuando Dios dijera. Y cuando Dios quiso, así fue. Es como cuando Pablo dice, cuando Dios quiso revelarse a mí, me dijo que me había llamado desde el vientre de mi madre, pero cuando Él quiso revelarse a mí, o sea, cuando Él quiere, Él revela y saca a la luz algo que se va a dar. ¿Quién se iba a imaginar que el apóstol Pablo o Saulo de Tarso se iba a convertir en uno de los líderes de la iglesia cristiana? ¿Quién iba a decir eso, hermanos? Cuando entraba y sacaba a la gente de los cabellos de las sinagogas y daba su voto para que los asesinaran por herejes, supuestamente. Imagínense que usted vio ese Saulo embravecido, enojadísimo, dando su voto para que la gente muriera, los cristianos, y después dijera, alguien se le ocurriera decir, ese hombre le va a servir a Dios y va a ser uno de los líderes de la iglesia cristiana. Y cualquiera le da pamba china, ¿no? ¿O no, hermanos? Cualquiera lo ataca y le dice, está loco, pues ese hombre es malísimo. Pero Dios reveló que una verdad presente a la vida ¿de quién? De Pablo, para que Pablo entendiera, o Saulo de Tarso entendiera y se convirtiera en Pablo y lograra hacer lo que Dios dijo que haría. Entonces, esa es una verdad presente. Una verdad presente es la que cambió tu corazón, cambió tu mentalidad, cambió tu vida, cambió tu entendimiento, te abrió el entendimiento, el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que tú entendieras lo que viene y lo que es para ti, para tu persona y para tu vida. A ver, ¿estamos captando la idea? Entonces, así es como funciona esto, hermanos.
Y hay muchas verdades presentes que todavía no se manifiestan y se revelan. Pero necesitamos ser que un odre nuevo. ¿Para qué? Para que nuestro conocimiento crezca y tengamos la suficiente sabiduría y entendimiento para saber cuándo es Dios y cuándo no es Dios. Porque nada se va a revelar nuevo que no esté escrito ¿dónde? En la palabra. Nada que viole los principios de la Biblia va a manifestarse y te va a traer una revelación a tu vida si no está escrito en la Biblia. ¿Estamos entendiendo? Y es por eso muchas iglesias son engañadas, hermanos. Porque hay mucha ignorancia. Hay mucha ignorancia. Tal vez alguno de ustedes sepa de esto, pero hace unos años en una iglesia aquí en Baja California Sur, aquí más al sur de la Baja, una iglesia llegó una disque profeta, pero era una bruja, ¿verdad? Llega y le dice al pastor: tengo una palabra de Dios para ti. Y dice el Señor que dejes a tu mujer y te cases conmigo. ¿Cómo ven? ¿Eso es una verdad presente? Primeramente, ¿está violando la misma palabra? Sí, la está violando. Así es que sácala de los bigotes, no tiene bigotes, ¿verdad? Sácala de los pelos de la iglesia y échala para afuera. ¿Sí o no? Pues el pastor, en su ignorancia, que no nos burlamos de él, ¿verdad? Que Dios nos ayude y nos cuide a todos, ¿verdad? A no caer en una situación así, hizo eso. Se divorció de su mujer y se casó con la disque profeta. Pues se acabó todo. Acabó con todo. ¿Por qué? Porque es una mentira totalmente del diablo. ¿Sí? Ahora, ¿será lo mismo que viniera la profeta y te dijera en privado: sé que las cosas no están bien con tu esposa, mira, Dios dice que renueves tus votos con ella, que te pongas a cuentas con ella o con él o qué sé yo, y sean felices porque Él va a bendecir su matrimonio y va a orar por ustedes? Eso dice el Señor, que va a trabajar en ti, que va a hacer cosas bonitas. Pues, gloria a Dios, ¿no? Es que bueno. Eso sí es de Dios. ¿Por qué? Porque para empezar, no viola las leyes de Dios, no viola los principios divinos. Al contrario, es algo bueno. Y dice: Señor, tú quieres bendecir mi matrimonio, pues voy a poner en parte, le voy a echar ganas. Voy a ser abierto a lo que tú me pides, a lo que quieres que haga, y vamos a salir esto adelante entre tú y nosotros. Pero lo que viene y dice esa bruja, hermanos, pues ahora sí que es una mentira presente, ¿no? Por decirlo de esa forma. Entonces, hermanos amados, una verdad presente siempre va a revolucionar tu vida, va a cambiar tu persona, va a revolucionar tu ministerio, tu llamado, te va a llevar a otra dimensión, te va a llevar a otro entendimiento, te va a llevar a otra función más elevada en Dios, más fuerte, más grande, más sublime, más importante en Dios. Siempre una revelación presente, hermanos, es algo que dices tú: esto me va a ayudar, vaya. Todas las cosas son hechas nuevas en Dios. De modo que si está uno en Cristo, las cosas que viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Por ejemplo, ¿qué dice Apocalipsis 26, por favor? O 25, no recuerdo. A ver, déjame ver. Apocalipsis 21:5, perdón. 21:5, disculpen. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago ¿qué? Nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque esas palabras son ¿qué? Fieles y verdaderas. Dios hace nueva todas las cosas, hermanos. Dios puede renovar tu matrimonio y tu familia. Dios puede restaurarlo todo. Dios puede hacer muchas cosas. Tal vez una verdad presente venga y te ilumine y te traiga entendimiento y decir: ¿sabes qué? Entiendo ahora por qué están mal las cosas en mi casa, con mis hijos. Tal vez Dios te revele y yo permití todo esto por esto y por esto y por esto. Es una verdad presente que te está trayendo una vida nueva, diferente, o una vida más abundante en Cristo, abundante en Dios. Entonces es ahí donde necesitamos ser odres nuevos. ¿Para qué? Para no reventar, hermanos. Para no reventar. Porque el odre viejo que ya se estiró, ya está estirado. Ya está estirado, y si le echas un vino nuevo, lo va a reventar.
Entonces, ¿cómo ven, hermanos? ¿Tiene sentido lo que estamos hablando el día de hoy? Tiene mucho sentido. Dios está aquí en esta mañana y Dios quiere despertar un interés por las cosas que vienen. No estoy hablando de doctrinas nuevas, no estoy hablando de cosas de ese tipo nuevas, estoy hablando de verdades que se quieren manifestar a nosotros en el tiempo de Dios. Tiene que serlo, pero hay que estar preparados, hay que estar listos, hay que estar fuertes. ¿Para qué? Para que cuando venga lo sepamos identificar, reconocer y entender y no seamos engañados en lo absoluto. ¿Captamos la idea, hermano? Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. El nuevo nacimiento, hermanos, no quiero hablarte de eso, nomás quiero mencionarte un ejemplo. Va a traer expectativas nuevas a tu vida. Los que se bautizaron ayer fueron a manifestar su nuevo nacimiento. Morir al viejo hombre, entrar al agua como hombre muerto, siendo sumergido en el agua, como siendo sepultado, saliendo del agua en una vida nueva. Eso va a traer cosas nuevas. Eso es una verdad presente que vino y te habló y te cambió, te tranquilizó, te renovó tu entendimiento y tu forma de ver y pensar. Eso viene a cambiar todo. Pero hay que estar expectantes a lo que Dios quiere. Que si Dios nos dice tienes que perdonar, perdona. Que si Dios nos dice parte de este nuevo mover que hay en ti, de esta nueva visión, este nuevo proyecto de ser cristiano, de ser un creyente, es que perdones a tu marido, a tu esposo por cualquier cosa, situación, infidelidad, qué sé yo. Y empieces a perdonar y a vivir una vida nueva, diferente, una vida renovada. O sea, deja la venganza, deja el maltrato, deja la represalia, deja el resentimiento, porque eso no es parte de la verdad presente de Dios para tu vida. Hay que amar, hay que perdonar. ¿Para qué? Para que puedas ser feliz. Porque no puedes vivir con el pasado. Porque el odre nuevo te dice perdona, el odre viejo dice ni cuándo, ni lo creas. Me lo hiciste, te lo hago también. No, el odre nuevo dice perdona, ámalo o ámala o lo que sea el caso. Pero el odre viejo dice nunca. Me lo hiciste, ahora me las pagas. ¿Se puede o no se puede, hermanos? No se puede, no se puede. Tienes que hacer lo que sea necesario para hacer y cumplir los propósitos de Dios en tu vida. Y un matrimonio resentido, hermanos, va a ser un matrimonio disfuncional totalmente. Un matriarcado en casa es disfuncional y no funciona, hermanos. Un hombre que agacha la cabeza y deja que la esposa se la corte, la cabeza, va a haber una tragedia en ese lugar, hermanos. El hombre tiene que ser cabeza. No estoy hablando de autoritarismo, perdón. Estoy hablando de principios bíblicos. Que el hombre sepa que a su mujer la tiene que tratar como el vaso más frágil. Porque si no, sus oraciones topan ¿dónde? En el techo de su casa y no pasan. Que la mujer sepa que tiene que honrar a su marido, cuidarlo, plancharlo, darle de comer. Gracias. Atenderlo como rey. Traer sus pantuflas y ponerle sus calcetines, sobarle sus zapatos, sus pies. Todo. Ahora sí que, o no, hermanos. Dale su masajito. ¿Qué quieres de cenar? Tenerle dos, tres opciones de cena. Esa es una verdad presente. No se crean. Bueno, sí créanselo. Pero no tanto así, ¿verdad? Yo creo que tenemos que entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Verdad? Y hay verdades presentes que vienen a transformar, a renovar, a cultivar algo nuevo, hermanos. Y es parte de Él. ¿Sí? Si cada uno en la familia toma su lugar y lo respeta, va a haber bendición y va a haber abundancia y va a haber todo lo bueno del cielo sobre la casa. Amén. Muy bien. Entonces, mis amados, entendamos esto. Dios quiere bendecirte con verdades
que todavía no han sido presentes en tu corazón, en tu mente, y que pueden ser una bendición para ti y para los tuyos, para tu llamado, para tu ministerio, para tu proyecto de vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere revelar cosas que ojo no han visto, ni oído ha oído, ni que han subido al corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas para los que lo aman. ¿Pero qué implica amar a Dios? Rendirle tu vida a Él, darle tu vida a Él por completo. Amén. Entonces, mis amados, yo quiero dejarte con esta palabra en tu corazón y decirte que Dios es bueno y que Dios ama tu vida, te perdona, te ayuda, te fortalece, te tiene misericordia de ti, te entiende, te comprende, pero Él quiere que cumplas con sus palabras para que te vaya bien y las pongas por obra para que te vaya bien. No dogmas de hombres, no, mandamientos del cielo. Que Dios ve el corazón, cuando tu corazón es bueno, buena intención la que tienes, es misericordioso, y Dios ve la intención de tu corazón y Dios toma todo eso en cuenta. ¿Ok? Dios muchas veces no ve lo que sale de aquí, sino lo que sale de acá. Porque la abundancia del corazón hablará la boca.